Muy buenos días para todos. Muchas gracias por la asistencia, por dedicarnos este día para hablar de algo que espero que al final tengan por lo menos unas inquietudes para que sigan estudiando. Como escucharon ustedes, yo no soy ingeniero agrónomo. Yo soy doctor en biofísica y vengo a aprender agronomía. Entonces, lo primero que hago es esperar que ustedes me enseñen. Estamos buscando dentro del grupo, y ha sido una idea, una inquietud científica, no solo mía, sino de todo el grupo que tengo el honor de dirigir en el campo de la investigación científica, en donde manejamos genómica microbiológica, manejamos control de calidad de microorganismos y lo hacemos por morfología y reproducción de microorganismos. Para esto contamos con uno de los laboratorios más modernos del mundo y lo tenemos aquí en Tecámac, en el Estado de México. Ese es el juguete que nos dan a los científicos para que aprendamos. Entonces, desde ahí queremos generar una cultura biológica, una cultura orgánica, porque nosotros no ganaríamos nada adelantando investigaciones, por importantes que sean, quizás patentando y posteriormente publicando, si no los tenemos a ustedes que nos cuenten, que nos enseñen cuáles son los problemas que se tienen en el campo. Ustedes están en contacto directo con la vida, con las plantas. Alguna vez le propuse a un maestro en suelos que hiciéramos un seguimiento desde antes de aplicar el naturabono y después para conocer las condiciones microbiológicas y físico-químicas de los suelos y hacer un seguimiento sobre el mejoramiento de los suelos. Y él me dijo, yo no necesito hacer eso, no necesito análisis de laboratorio, porque a mí las plantas me hablan. Desde luego que para nosotros es muy importante tener eso. Y entre más rápido se tenga, mejor. Cuando hablamos de productos orgánicos, tenemos que cambiar hasta el vocabulario para utilizar y para conocer ese producto orgánico. Los productos orgánicos están claramente diferenciados de los productos químicos por su propio origen, por la naturaleza de los mismos. Y yo haría, antes de empezar con un glosario que tenemos, yo haría una propuesta para generar una cultura del comprador de los productos orgánicos. Y esto, lo fundamental es que él sepa lo que quiere, lo que necesita y que el vendedor le garantice el producto. Si ustedes me fueran a vender a mí un producto orgánico, yo les haría en 4 preguntas, yo sé si me conviene o no comprar ese producto. La primera pregunta que yo haría sería, ¿es de origen orgánico y tiene adiciones químicas? ¿Sí o no? No es para desecharlo. La segunda pregunta es, en lugar de preguntar cuánto nitrógeno, cuánto fósforo, cuánto potasio, cuántos elementos menores tiene, es cuántos microorganismos tiene. La tercera pregunta que yo haría sería, ¿qué microorganismos, cómo se compone esa microcarga en ese producto? Yo tengo oxidantes, tengo nitrificantes, tengo competidores de patógenos, ¿qué tengo ahí? ¿Y cuáles son mis necesidades?
y haría una pregunta final. ¿Cuál es la quimioresistencia de esos microorganismos? ¿Qué es eso de quimioresistencia? Es saber qué nivel de trazas químicas del suelo me permiten a mí los microorganismos que se desarrollen o se mueran. Si yo aíslo un microorganismo de un suelo virgen y lo llevo a unos suelos intervenidos, las trazas de organoclorados, de organofosforados, de tilbenceno, de toluenos, toda esa cantidad de cosas que tienen los suelos, me matan los microorganismos. Y se ha llegado a extremos en que se recomienda aplicar más de una vez por semana microorganismos competidores en los suelos. Nosotros no queremos que ustedes tengan que aplicar esa cantidad de microorganismos con esa frecuencia. Queremos que se vuelvan hospederos del suelo, que ellos se puedan desarrollar. Ahora, ¿cómo hemos hecho eso? Realmente lo hemos hecho de una manera muy sencilla, muy elemental, y es tomar los microorganismos, hacerlos crecer en un medio contaminado con la misma contaminación que tienen los suelos, ir aumentando las dosis hasta que ellos se puedan reproducir en las cajas de Petri, en el laboratorio. Una vez se reproducen en ese medio de cultivo contaminado, entonces nosotros le vamos aumentando la dosis y hoy estamos pasando un límite del 600% de quimioresistencia de esos microorganismos. Queremos que se vuelvan hospederos del suelo. Son los microorganismos que tenían los suelos antes de 1940, antes de la Revolución Verde. Dentro de ese marco que queremos establecer, yo quiero escuchar todo tipo de comentarios y críticas de parte de ustedes, con toda la confianza y, obviamente, dentro de un marco que nos lleve a la debida utilización de estos productos orgánicos en la agricultura. Ya entendido esto y saben cuál es el objeto principal de haberles invitado a reunirnos hoy con ustedes, y de nuevo les agradezco que estén, pues vamos a ver un glosario de definiciones de manera muy breve, donde decimos qué es la biodegradabilidad, y decimos que es la capacidad de un compuesto biológico proveniente de diferentes fuentes, para mineralizar sus elementos y convertirse en un producto que pueda soportar una microcarga benéfica que va a ir a los suelos. Definimos la celulosa, esto lo saben todos ustedes, le vamos a dar al final del curso un CD con todo esto y aspiramos a mejorarlo con los aportes de ustedes, a ampliarlo y tener algo mucho mejor que lo que les estamos presentando hoy. ¿Qué es la descomposición? Hasta llegar a un producto como este, que es lo que tenemos hoy. Es un producto de alta calidad y le hemos hecho todo el trabajo, toda la interpretación de resultados de un producto orgánico para que no se muestre solamente como un mejorador de suelos, sino que tenga una característica de aporte a los suelos, haciendo un cálculo sobre lo que aporta en condiciones críticas, en condiciones mínimas, lo que es capaz de aportarle al suelo un abono como este. Nosotros tenemos un reporte, esto nos basamos en unos análisis de 0.94% de nitrógeno.
Esto nos daría aproximadamente 9.4 kilogramos de nitrógeno por tonelada. Como los microorganismos son seres vivos que se reproducen y tienen una vida media de 8 horas, cuando se mide el nitrógeno en una sustancia como el naturabono, se está midiendo el nitrógeno que hay en ese momento. Ahora, ¿de dónde viene ese nitrógeno? Nosotros no le pusimos un gramo de nitrógeno a esto. Los microorganismos nitrificantes que contiene son capaces de tomar nitrógeno de la atmósfera. Recordemos que la atmósfera tiene más del 74% de nitrógeno, involucrarlo en sus paredes celulares, y si hablamos de bacillus concretamente, que es con las especies de bacillus que trabajamos nosotros, se involucra y al morir se libera el nitrógeno. Pero los microorganismos se pueden reproducir en condiciones ideales hasta 200 veces en su periodo de vida. Concretamente los bacillus. Voy a hacer una comparación que es un poco burda y un cálculo estimado. Para 8 horas para un microorganismo equivalen a 80 años en la vida de un hombre. Entonces es un tope, un periodo de vida. Para seguir con el cálculo del aporte del nitrógeno, entonces dentro de esto tenemos el aporte de NH4 por la microcarga contenida en el naturabono. N es igual al número de generaciones microbianas de bacillus en 24 horas, que son 3. EF es la eficiencia de asimilación, que le hemos puesto una eficiencia muy baja, le pusimos el 15%. El total de NH4, los microorganismos toman el nitrógeno como CO2, pero dentro del ciclo del nitrógeno que más adelante viene, lo mineralizan. Entonces tenemos NH4 en 120 días, es lo efectivamente asimilable, estamos estimando un 15%, entonces tenemos en la conversión 0.94 por 3 generaciones por día. En un cultivo que tarde 120 días, tenemos 338.4 son kilogramos de nitrógeno por tonelada. Por 0.15 es igual a 50.7 el aporte del nitrógeno en un periodo de 120 días. No sé si les queda claro, y si no, podemos regresar y lo explicamos mejor. Miremos ahora el nitrógeno, el fósforo. El fósforo, hemos tomado la cantidad de fósforo reportado por el laboratorio, que es 0.69. A eso le sumamos el fósforo disponible del suelo, que se reporte como un P total, y como tenemos microorganismos oxidantes que pasan el P2O4 agregándole un oxígeno a P2O5 y lo vuelven hidrosoluble, entonces lo convierten en fósforo disponible. Si nosotros asumimos que tiene 27 partes por millón ese suelo, también lo tomamos de un examen, de un análisis de suelo, entonces sumamos el contenido del fósforo que tiene el naturabono más el contenido del suelo y tenemos al final el factor de conversión es 0.44. Tenemos las tablas de los factores que usamos para la conversión. Entonces tenemos 27 partes por millón, nos da por 0.44, 11.88 más 6.9 kilogramos por tonelada, igual a 18.78 kilogramos por tonelada. Este fósforo se va liberando en la medida en que las bacterias, los microorganismos,
en este caso los bacilos, van aportando el oxígeno y van oxidando el fósforo. Aquí hay una cosa bien importante que hemos encontrado nosotros. Nosotros tenemos unos invernaderos donde hacemos un pequeño invernadero donde hacemos unas pruebas y hemos encontrado que son mucho más eficientes oxidando fósforo los bacilos oxidantes que, por ejemplo, las micorrizas. ¿Cuál es la diferencia? Que donde hay una espora de un hongo, de una micorriza en este caso, nos caben aproximadamente 400 bacilos y cada bacillus es capaz de aportar una molécula de oxígeno. Entonces son mucho más eficientes. Las micorrizas tienen otra cadena de ventajas adicionales que podemos hacer una ampliación de este concepto básico, pero pues no es lo fundamental en esta plática. Con el potasio, ¿qué pasa? También es un caso similar al del fósforo. El aporte de potasio nos da el análisis del suelo más el potasio contenido en el naturabono para tener el factor de conversión es 0.83, está en la tabla que veremos más adelante, y tenemos un aporte total en el caso del análisis particular que tenemos de ese naturabono en esas condiciones, más el análisis del suelo que tomamos como ejemplo. Entonces tenemos 226.92 kilogramos por tonelada. ¿Cómo se mejora la asimilación del potasio? Porque estamos mejorando la capacidad de intercambio catiónico del suelo cuando le estamos poniendo seres vivos al suelo. Ahí mejoramos la asimilación de todos los elementos y particularmente la asimilación del potasio. Aquí tenemos una explicación básica de la capacidad de intercambio catiónico. Y esa capacidad de intercambio catiónico, cómo nos mejora las condiciones de asimilación de los suelos. Podemos pasar a la siguiente. Aquí seguimos hablando de la capacidad de intercambio catiónico y la definimos y decimos que una capacidad de intercambio catiónico de 57.04 miliequivalentes sobre 100 centímetros cúbicos de suelo pueden retener 57 equivalentes, los cuales en el caso del solio equivalen a tanto, en el calcio tanto, y ponemos los ejemplos de lo que significa para la comprensión de esta parte, que sé que ustedes no la necesitan, pero a algunas personas seguramente les interesa tener esta parte tan básica del comportamiento del abono. Las variables que controlan la capacidad de intercambio catiónico están dadas por elementos tan importantes como el ácido fúlvico y el ácido húmico, afectando de manera positiva la disponibilidad de nitrógeno en su forma amoniacal, potasio, calcio, magnesio, cobre, hierro, zinc, magnesio, zinc. Bueno, la capacidad de intercambio aniónico está dada por las humitas y tiene la influencia sobre la disponibilidad del nitrógeno en su forma nítrica, también del fósforo, del azufre, del foro, del molibdeno y del cloro. Esto es una especie de recordatorio para todo lo que ustedes ya saben y tienen no solo entendido, sino aprehendido para ustedes. Es mostrar lo que pretendemos, todos los beneficios de la materia orgánica sobre la bioquímica del suelo. Pasamos a la siguiente. En los riegos se tenga en cuenta esa capacidad de retención de humedad del abono.
En los cultivos donde se hacen riegos, es posible que el exceso de humedad pueda generar algún problema. Es simplemente tener en cuenta que el naturabono tiene una mayor capacidad de retención de humedad. Y eso se ve en el desarrollo de las plantas. La saturación de humedad, aquí también estamos explicando, por ejemplo, el 50% de agua en 100 decímetros cúbicos del suelo. Entonces, pues está la explicación que ya todos ustedes conocen. ¿Qué es la conductividad eléctrica? Es una medida muy importante del suelo. En todos los análisis se determina, en todos los análisis físico-químicos, cómo se reporta y qué incidencias. Ahora, ¿qué hemos encontrado nosotros en suelos salinos? Los microorganismos le hemos dado una condición halófita, es decir, que son capaces de vivir en medios salinos. Cuando se aplica el abono a suelos salinos, lo primero que uno nota es que asciende la sal y se ve una capa de tipo blanco en la superficie del suelo. Pero se reducen las cantidades de sales a determinadas profundidades. Esto es muy importante porque la sal superficial afecta mucho menos, no es que no afecte, afecta mucho menos a los cultivos. El hecho de que ascienda, y eso se da por una serie de reacciones bioquímicas del suelo, de que asciendan las sales, nos garantiza que tengamos un producto que por lo menos no se va a afectar con el contenido de sales. Esto es el comentario sobre lo que hemos hecho. La relación carbono-nitrógeno. La relación carbono-nitrógeno es algo que se ha discutido y cuando se manejaban en el pasado los compost, se hablaba de unas relaciones excelentes de 20 a 30 a 1. Hoy sabemos que los materiales más mineralizados tienen una mayor biodisponibilidad para las plantas. Y esa mayor biodisponibilidad hace que la relación baje. La relación, no hablemos de una relación ideal, yo diría que podría estar del orden de 10 a 1. Esto era una condición establecida prácticamente como un paradigma de las materias orgánicas, en donde decían si se aporta más carbono con todas las ventajas que implica el carbono en el suelo, pero en el otro caso tenemos una mayor cantidad de nitrógeno en el material del suelo. Entonces nosotros tenemos una relación de 13 a 1, el promedio está realmente 12 a 1. Y pues está la definición que ustedes conocen ya esta parte es muy básica y les ofrezco disculpas por traerlas, que yo sé que ustedes no la necesitan porque no han olvidado lo que vieron en la Facultad de Agronomía. Y yo no olvido que lo que ustedes estudiaron les dan unas calidades como ingenieros agrónomos, que son capaces no solo de trabajar sobre la nutrición de la planta, sino que tienen que tener conocimientos sobre riegos, tienen que tener conocimientos sobre una serie de cosas que nosotros, en el caso mío, como doctor en biofísica con un postdoctorado en genética microbiológica, pues obviamente lo conozco mucho menos que ustedes y por eso les decía, he venido a aprender. Tenemos dentro de esto, porque queremos que este texto sea mejorado por las recomendaciones de ustedes, una serie de términos para las personas que no manejan diariamente estas siglas. Entonces tenemos toda la conversión. Estos factores de conversión
los hemos tomado de tablas preexistentes. ¿Regresamos? Lo hemos tomado de tablas preexistentes. Por ejemplo, el fósforo, el potasio, todos los factores de conversión que con alguien consulté y me decía de dónde sacó el 0.83. Son unas tablas que existen y tienen en cuenta una serie de condiciones de estos elementos, en este caso mayores y menores, y que nos sirven para calcular las aportaciones. ¿Seguimos? Bueno, ahí. Este producto, por lo que acabamos de ver, lo primero es un mejorador de suelos. ¿Por qué mejora los suelos? Todas las materias orgánicas en general tienen la capacidad de aglutinar en los suelos arenosos, hacer aglutinación y aumentar la retención de humedad. Y en los suelos arcillosos de separar partículas para hacer que el suelo drene, que se oxigene, que todas estas ventajas que también conocen todos ustedes, y por eso se le puede denominar un recuperador de suelos. No podemos despreciar los aportes en el campo de la nutrición, que también hay que tenerlos en cuenta. No son quizás suficientes para los cultivos. Hay que reforzarlos con productos químicos y tenemos más adelante, vamos a ver algunos trabajos que se han hecho en donde hemos hecho mezclas de abonos químicos con el naturabono. Ahora, ¿de dónde vienen los microorganismos? Este es el laboratorio. Tenemos un área de 333 metros cuadrados con esterilidad 1000, es decir, es 4 veces más estéril que una sala quirúrgica, porque manejamos cepas de microorganismos que no deben contaminarse con otras. Nosotros hacemos mezclas de acuerdo a las necesidades que ustedes tengan en el campo. Por ejemplo, en caña, dice, yo tengo un problema con gusano barrenador. Nosotros le ponemos una microcarga muy grande de Bacillus thuringiensis quimioresistente. Y ustedes lo aplican y hemos demostrado que se controla hasta el 90% del gusano barrenador, pero necesitamos tener esa información. Por eso hablaba cuando inicié de la comunicación, del establecimiento de unos lenguajes que nosotros podamos comprender en el laboratorio, que hagamos una traducción de los términos que utilizan ustedes como expertos del campo y los que manejamos nosotros en el laboratorio, que no siempre son iguales. Y necesitamos una línea de comunicación. Esa línea de comunicación se puede dar a través de los distribuidores